Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Paulina Mercado. Sergio Sarmiento nos presenta investigaciones de fondo sobre problemas de actualidad. Acompáñanos en 13 en Libertad, donde todos los temas son abordados con una profunda y rigurosa investigación periodística. Gabriel Bauduco conduce a sus invitados para que se sinceren y nos cuenten la pura verdad sobre los secretos más escondidos de su vida. El análisis sobre temas de coyuntura a través de una charla cordial que ahonda en la diversidad social y cultural de una manera profunda y sin reservas. Aquí, entre amigos, con Carlos Alasraqui, Raúl Quintanilla y José Newman. Los problemas son inevitables o podemos evitar su ocurrencia. Prepara tus mejores argumentos y súbete a En el Ring con Andrés Roemer. En esta lucha, los mejores golpes son el análisis y el diálogo. ¿Te atreves? Al terminar el día disfruta de la mejor programación de Azteca Opinión por el 13. Si lo prefieres, también puedes revivir los mejores momentos a través de nuestras acostumbradas redes sociales. Bienvenidos. No sé si a usted le pase lo mismo que a mí, pero a mí a veces cuando canto el himno nacional se me llenan los ojos de lágrimas. Esa parte emotiva del nacionalismo es muy especial. Hay algo realmente maravilloso en sentirse parte de una comunidad cultural y lingüística que ha existido durante cientos de años. Sin embargo, esta parte hermosa se desvanece en el momento en que nos damos cuenta de que el nacionalismo ha sido también excusa para las mayores matanzas y atrocidades de la historia. Margaret Macmillan, author of 1914, thank you very much for speaking with us. Can nationalism provoke wars? I think it can, because if you get people who are determined that their neighbors are their enemies, who don't trust them, who see that they're somehow different from them, then you get the situation where anything that happens can be seen as a threat or a reason to go to war. La nación-estado es un invento relativamente reciente. Durante siglos la unidad política fundamental del mundo era la ciudad, aunque en algunos casos estas ciudades, como ocurrió con la antigua Roma, se expandían por conquistas militares y creaban imperios enormes y multiétnicos. No había, sin embargo, un sentido de pertenencia más allá del que proporcionaba una comunidad relativamente pequeña como la que había en las ciudades. Las modernas naciones-estado han ido surgiendo poco a poco a partir de la caída del Imperio Romano. Francia fue quizás la primera que se consolidó en el medievo. Inglaterra también se convirtió en un solo país en la Edad Media. El Estado español se creó con la fusión de las coronas de Castilla y Aragón a fines del siglo XV, ya en el Renacimiento. Estados Unidos se constituyó en nación independiente a fines del siglo XVIII y México y los países de Latinoamérica a principios del XIX. Alemania e Italia se consolidaron como estados-naciones, ya que eran anteriormente simples colecciones de ciudades y principados a finales del siglo XIX. El nacionalismo, sin embargo, siempre ha sido una fuente de conflictos y de violencia. Las causas nacionalistas fueron la razón de ser de la Primera y de la Segunda Guerras Mundiales. Alemanes, ingleses y franceses se enfrentaron en buena medida por sus aspiraciones o posesiones coloniales. Decenas de millones de personas perdieron la vida en esas guerras en que los nacionalistas de unos países buscaban acabar con los nacionalistas de otros países.
We saw that in 1914. In fact, there was a great deal of nationalism, and then the Serbs, the Austrians, the Hungarians, the Germans, the Russians, they all wanted to defend their turf or attack whoever was not like them. Was that a reason for the First World War? I think nationalism played a huge part in the outbreak of the First World War, because most nationalisms, not all, but most nationalisms assume that you have someone who's other than you, assume that there's an enemy, and so it makes you ready to be suspicious of others, it makes you ready to jump. And the French were very worried about the Germans were very worried about the Russians were very worried about the Germans, the Austro-Hungarians were worried about the Russians, and so there was this very dangerous atmosphere where they were all on edge, and so anything that could happen could trigger the war. El nacionalismo nos enseña que quienes tienen otra nacionalidad son fundamentalmente enemigos. Pretende que se excluya de empleos u otros beneficios sociales a aquellos que no pertenecen a nuestro país. El nacionalismo también pretende que desconfiemos de todos aquellos que tienen quizás una piel de color distinta, tienen otra tradición cultural o hablan en otro idioma. El nacionalismo es un rechazo al humanismo. Y el humanismo es la tesis que sostiene que todos los seres humanos somos por naturaleza hermanos. A couple of decades ago, everyone thought that nationalism was being superseded, at least in places like Europe. And so we had the European Union, and all of a sudden we're beginning to see a resurgence of nationalism, not only in the Balkans, but also in countries like Spain with the Catalonian nationalists, or in the UK. Yeah. I mean, after a great many centuries, the Scots want to secede. What's happening? Well, I think within the European Union itself is making that sort of nationalism easier, because the Catalonians can think of seceding from Spain, but they'll still be within the comfort and the safety of the European Union. And I think the Scots are thinking very much the same thing, that nothing will change very much. But I think where nationalism is really terrifying is with the resurgence of Russian nationalism, for example. La globalización no ha acabado con los males del nacionalismo. Por el contrario, estamos viendo un renacimiento de un nacionalismo excluyente en distintos países del mundo, el cual está generando nuevas guerras y está produciendo también riesgos de romper a países ya establecidos. África se ha convertido en escenario de sangrientas guerras nacionalistas. La rebelión nacionalista de las poblaciones rusas de Crimea y Ucrania Oriental amenaza con provocar una guerra que involucraría a Rusia y a otras potencias del mundo. España, un país unificado en 1492, sufrió durante años los atentados terroristas de la ETA, una organización independentista. Y hoy, la unidad española está bajo presión debido al movimiento independentista de Cataluña. De la misma manera, Escocia está buscando separarse del Reino Unido, un estado al que ha estado vinculada desde el año 1707. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la creación de entidades supranacionales, especialmente en Europa, han permitido la reducción de algunos de los problemas del nacionalismo. El contacto humano que se genera cuando uno comercia, cuando uno colabora con personas de otras nacionalidades, ayuda, por supuesto, a eliminar las enemistades. Franceses, alemanes e ingleses que tuvieron tantas guerras a lo largo de los siglos, ahora colaboran de manera constante debido a que tienen un objetivo común dentro de la Unión Europea. Some people view nationalism as a virtue, others view it as a danger. What would be your view? Well, I think the trouble is in English we don't have the right words, but I think I would make a distinction between patriotism, where you say, my country's okay, I will defend it, I think what it does is all right, but I don't think that you have to be of a certain religion or speak a certain language to be part of that country. I would see nationalism as something that is much more emotional, much more irrational. You don't belong if you don't share our culture or share our religion or share our language. I think nationalism is a much more dangerous emotion than sort of pride in one's country. En México tenemos muy buenas razones para estar orgullosos de ser mexicanos. Contamos con una patria hermosa y generosa, un pueblo amable y solidario, unas tradiciones culturales que nos hacen sentir parte de una misma y gran comunidad. Los problemas surgen cuando el nacionalismo del orgullo es reemplazado por el nacionalismo de la exclusión,
cuando tomamos decisiones que empobrecen a nuestro país en el afán de mantener monopolios solamente porque están controlados por mexicanos, cuando discriminamos a los inmigrantes, aunque hablen nuestro idioma, tengan nuestro color de piel y compartan muchas de nuestras tradiciones culturales. Con justa razón los mexicanos cuestionamos los excesos nacionalistas de otros países que violan los derechos fundamentales de los miembros de otras nacionalidades, como ha ocurrido, por ejemplo, en los Estados Unidos con los inmigrantes mexicanos. Sin embargo, no nos damos cuenta de que en México mantenemos políticas de exclusión muchas veces peores para los extranjeros. De hecho, Estados Unidos ha sido siempre un país más abierto a los inmigrantes que el nuestro. El 12% de la población estadounidense nació fuera de la Unión Americana. En México, solo el 0.5% de la población nació fuera de nuestro país. Y lo peor de todo es que esta política de exclusión nos quita algo de valioso a los mexicanos. Los países aprenden y se fortalecen de sus inmigrantes. Esto es algo que ha ocurrido en los Estados Unidos a lo largo de la historia, y esto es algo que nos hace falta en nuestro país. I've lived in Great Britain, in Brazil, in Mexico, in Spain, in Canada. I feel comfortable in all these countries and I still feel Mexican. Is that the right way to feel? I mean, can you feel nationalist without actually trying to attack other people? Well, I think you can. I mean, I'm Canadian. I find my country irritating sometimes, but on the whole, I'm very proud of it. But I don't think that to be Canadian, you have to be like me, and you have to be of a particular religion. I think the dangerous sorts of nationalisms are the ethnic ones, where you say to people, you don't belong. And whatever you do, you won't belong. I mean, that's what the Germans did to the Jews in the 1930s and 1940s. And that's the sort of nationalism I think is so dangerous and destructive. Margaret Macmillan, author of 1914, thank you very much for speaking with us. Thank you. En estas fiestas patrias podemos y debemos sentirnos orgullosos de gritar ¡Viva México! Pero debemos hacerlo con inteligencia y apertura. No podemos permitir que nuestro nacionalismo se convierta en una simple forma de exclusión o incluso de discriminación. Dejemos que el nacionalismo sea una plataforma para la construcción de un verdadero humanismo que nos lleve a considerar a los seres humanos de todo el mundo como verdaderos hermanos. La parte más hermosa del nacionalismo, de hecho, es que nos permite interactuar, colaborar con personas de distintas nacionalidades y hacerlo bien. Ese es el verdadero sentido del nacionalismo en estos tiempos de la globalización. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.